Buenas noches, gracias por seguir en esta conversación donde realizamos un recorrido de datos e investigación para conocer a México en contexto. En esta emisión seguiremos abordando el tema de los migrantes mexicanos ante la ofensiva del gobierno de Donald Trump, un tema que por supuesto es de prioridad nacional. Hoy el enfoque serán las reformas que desde el ámbito legislativo se instrumentan para apoyar a los migrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos o que ya viven una deportación. Esto ante la necesidad de garantizar empleos, salud y vivienda digna para los migrantes mexicanos. En este contexto, hoy tenemos como invitada a Karina Ruiz Ruiz, quien es la primera senadora migrante en la historia de México. Ella desde muy joven emigró a Estados Unidos, es parte de la comunidad Dreamer, como todos se enfrentó a dificultades en el vecino país del norte, pero se convirtió en una destacada activista de la causa migrante. Actualmente es secretaria de las Comisiones de Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores en el Senado de la República. Buenas noches, senadora, gracias por acompañarnos. Hola, un gusto estar aquí, un saludo a tu auditorio. Muchas gracias. Antes de comenzar el análisis, vamos a ver este banco de datos que ha preparado nuestro equipo de producción sobre este tema. Adelante, por favor. En Estados Unidos, los migrantes mexicanos enfrentan distintas vulnerabilidades en materia de educación, salud e ingresos. De acuerdo con el artículo Inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, elaborado por Jim Batalova y publicado en la página web del Instituto de Política Migratoria, en 2023 alrededor del 50% de los inmigrantes mexicanos, de 25 años o más, no acreditaban la escuela secundaria o equivalente. Y solo un 9% de los inmigrantes mexicanos reportaron tener un título de licenciatura o educación superior. En materia de salud, también en 2023, el 34% de los inmigrantes procedentes de México carecían de un seguro médico. El citado artículo refiere que en el mismo año, los hogares encabezados por un inmigrante mexicano tenían una renta media anual inferior a los hogares de personas nacidas en Estados Unidos, y también menor a los hogares del total de inmigrantes radicados en Norteamérica. Además, en 2023, los inmigrantes mexicanos tenían más probabilidades de caer en la pobreza que los migrantes en general o los nacidos en Estados Unidos. En este contexto, las políticas migratorias deben atender a dos ámbitos. El primer ámbito son los migrantes mexicanos que regresan voluntariamente o por deportaciones. Y el segundo aspecto tiene relación con los apoyos que las políticas migratorias pueden otorgar a los migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos. Bien, pues vamos a comenzar, senadora. Vamos a comenzar desde el ámbito general. ¿Cuáles serían las reformas que en este momento se están instrumentando o se instrumentarían precisamente para apoyar a los migrantes en este momento de emergencia migratoria? Pues sí, mira, he tenido la oportunidad de visitar diferentes puntos de la Unión Americana, California, Chicago, Nueva York, Colorado, Texas, y pues he estado recabando el sentir de los connacionales. Yo sé que ahorita hay un sentimiento de miedo, de incertidumbre, pero pues desde el gobierno mexicano estamos haciendo lo propio. Se han estado reforzando los consulados. Hay una aplicación, Consulab Contigo, con la cual se busca que si los connacionales están en una situación de emergencia o de posible detención, con presionar un botón 5 segundos, ellos puedan mandar un mensaje a los connacionales, a sus familiares, para que puedan asistirles incluso al consulado. Son esfuerzos del lado americano, reforzando también con abogados de inmigración que les puedan asistir. Del lado mexicano, pues también con el programa México Te Abraza, que estamos apoyando. Yo tuve la oportunidad de visitar un albergue en Reynosa, viendo todo este aparato para recibir a los connacionales que sean repatriados o a los que regresen voluntariamente, en donde hay asistencia para obtener sus documentos, hay asistencia para obtener trabajo, asistencia médica, asistencia para apoyarles con cualquier tipo de necesidad que ellos tengan, principalmente el trabajo. Hay una bolsa de trabajo ahí, sabemos que la gente quiere trabajar, y pues desde lo legislativo acompañar todo este aparato para que no sea algo temporal, sino que sea algo que quede en la ley. Ahorita para mí es prioridad que se nos reconozca en la Constitución. Entonces presenté una iniciativa en donde se les reconozca a los mexicanos en el exterior
también como sujetos de derecho con esta iniciativa, con una reforma al artículo 1, en donde vamos a poder incluir a los mexicanos y mexicanas del exterior, así como se hizo ya con los pueblos indígenas y afromexicanos, porque bueno, sabemos que estamos en la Constitución, pero a veces es un tema si la ley abarca también a los derechos de los mexicanos cuando estamos fuera de territorio. Con esto buscamos que se quede ahí plasmado en la ley que también los mexicanos que vivimos fuera, no somos ni de segunda ni de tercera, que también valemos lo mismo que los mexicanos que están en territorio y que también somos sujetos de derecho. También con eso, esta reforma al artículo 1 de la Ley General de Desarrollo Social. Esta reforma también busca que seamos acreedores a programas, y quizás no sean los mismos programas que existen en México, pero que se generen programas que puedan asistirnos más allá de las fronteras con las necesidades que nuestra población pueda tener. Y bueno, sabemos que el tema siempre es el dinero, entonces estamos buscando la manera, por medio de las remesas, de ver cómo se puede capturar un poquito de esas remesas para, pues de ahí mismo generar los ingresos para poder implementar estos programas, ¿no? Pero lo primero son las reformas a estos artículos, al artículo 1 en la Constitución para que se nos reconozca, y el artículo 1 en la Ley General de Desarrollo Social para que podamos ser acreedores y beneficiarios de estos programas. En ese aspecto, senadora, en ese aspecto me gustaría profundizar. ¿Qué requieren los migrantes que actualmente están en Estados Unidos, ya sea documentados o indocumentados? ¿Qué apoyos se les podrían dar y qué reformas se podrían instrumentar precisamente para lo que usted comenta, de que los mexicanos en el extranjero o a los mexicanos en el extranjero se les garanticen también sus derechos? ¿Qué reformas podríamos estar planteando en ese sentido? Sí, pues la reforma, como te digo, al artículo 1 de la Constitución, que es una reforma ambiciosa porque es una reforma constitucional, o sea, la Constitución, sabemos que para esto necesitamos los 2/3 de ambas cámaras y que se necesitan el 50+1 de los congresos locales. Lo vimos con la reforma al Poder Judicial, entonces no es sencillo de hacer. Pero yo creo que en este momento es muy necesario y es un tema que tenemos que traer aquí a la legislatura para que se nos reconozca, no importa dónde estemos, y también esta reforma al artículo 1 de la Ley de Desarrollo Social, en donde también podamos ser beneficiarios de esos programas, porque ahorita, por ejemplo, hablábamos del programa a los adultos mayores que no tienen quizás una pensión por su estatus migratorio en el exterior. Pues una de las reglas de operación del bienestar habla de que solamente si estás en territorio nacional puedes ser acreedor a este beneficio, a este programa, ¿no? Entonces, precisamente por eso tenemos que introducir estas reformas a la ley, que ya lo hice, ya las presenté, para que no importa en dónde estemos, que también podamos ser sujetos de derecho en cuanto a estos programas. Ahora, las otras reformas que se están planteando y que tienen que ver mucho con lo que me preguntas, es a la ley del servicio exterior, en donde, bueno, los connacionales se siguen quejando de que no hay citas, de que no hay una atención suficiente, de que hay burocracia para los procesos. A veces van al consulado y les dicen, tienes que ir a solucionarlo a México. Y pues la realidad es que muchas personas, debido a su estatus migratorio, no pueden salir del país y regresar de nuevo con sus familias. Entonces, estoy presentando también esta reforma a la ley de servicio exterior y a la ley de migración, incluso para que abarque también a las personas migrantes y precisamente a las personas que están en retorno, que sea una ley que tome en cuenta pues ahora sí que estos aspectos de la migración, y que no sea nada más temporal ahorita con el programa México Te Abraza, sino que sea reformas a nuestra ley, que sean ya, que queden en la ley misma y que no sean temporales en respuesta a, pues, a una narrativa de racismo y xenofobia por parte del vecino del norte, pero que estos apoyos en cuanto a empleo, en cuanto a trabajo, salud, educación, pues estén contemplados ya en la misma ley para las personas que decidan retornar, ya sea voluntario o involuntariamente. De acuerdo, senadora. Entonces estaríamos advirtiendo que de estas reformas podrían derivar, si es que se aprueban, claro, apoyos sociales a migrantes en el extranjero. Uno de ellos sería la pensión de adultos mayores. ¿Qué otros apoyos se podrían dar? Y también estamos hablando de algún
una cantidad de qué padrón de migrantes podrían ser acreedores a este tipo de apoyos? Sí, mira, se habla de que hay alrededor de 12 millones de mexicanos que migramos como pues migrantes que llegamos de México a particularmente a Estados Unidos, que es donde se concentra la mayor cantidad de mexicanos que estamos fuera del país, pero debido a la reforma de la ley en donde también por vía sanguínea o pues si nosotros tenemos hijos mexicanos, ellos también pueden ser acreedores a este beneficio de la ciudadanía mexicana, el reconocimiento, y a nuestros nietos, porque ellos al ser mexicanos pues le pasan también pues ese beneficio a sus hijos, y pues se habla de alrededor de 40 millones. Ya si sumamos los hijos o mexicanos de primera generación Sí, los de y ascendencia segunda, mexicana. la ascendencia mexicana exactamente, nuestros hijos y nietos, pues ya hablamos de un número sustancial de pues cerca de 40 millones. Y pues nosotros no tenemos un padrón realmente registrado y se tiene que trabajar en esto. Se tiene que trabajar en que ahorita hay alrededor de 1.6 millones de mexicanos que se han registrado con el Instituto Nacional Electoral eh, para poder participar en elecciones pasadas. Desde el 2006 podemos participar en elecciones, pero solo de ese universo de 40 millones, 1.6 millones son lo único que hemos alcanzado a registrar para elecciones y en estos últimos comicios de junio pues menos de 900,000 fueron los que participaron en esa elección. Entonces yo creo que se tiene que hacer mucho trabajo de credencialización, tenemos que hacer ese trabajo de doble ciudadanía para reconocer, o sea, ellos son mexicanos obviamente, pero no se les va a reconocer esa ciudadanía, esa doble ciudadanía, hasta que no se haga el proceso de la doble ciudadanía. Entonces hay mucho trabajo que tenemos que hacer con creo que habían datos de 29 millones de pues, mexicoamericanos que estarían pues necesitando este trámite de la doble ciudadanía. Entonces es un trabajo enorme entre la credencialización y la doble ciudadanía para reconocer precisamente este derecho de los mexicanos en el exterior de ser reconocidos y de participar. Entonces, hablamos de números grandes, ¿verdad? 40 millones es una cantidad sustancial de mexicanos que vivimos principalmente en Estados Unidos, pero yo creo que de ahí se deriva el que tenemos esa necesidad de también involucrar a ellos que viven en el extranjero en las decisiones que tienen que ver con México, porque aún somos mexicanos, aún nos interesa lo que pasa en México, aunque no vivimos en el país, tenemos familia y estamos muy al pendiente de lo que sucede en México, incluso algunos ya con esa esperanza de, al ver difícil la situación en Estados Unidos, de, quizás regresar a la tierra que abandonamos debido a diferentes circunstancias, especialmente a gobiernos neoliberales que no tenían al pueblo en prioridad para beneficio, pero esto vemos que está cambiando a raíz de la cuarta transformación. Todo esto ha ido cambiando. El país que yo dejé en el 1999 cuando migré con mis padres no es el mismo país que ahora vemos. México ha cambiado y ha cambiado para bien. Se está construyendo un sueño mexicano en el que estamos trabajando muy duro para que la economía se riegue de abajo hacia arriba, para que pues por el bien de todos primero las comunidades más vulnerables sean atendidas. Y en ese sentido, los migrantes también son parte de esa comunidad vulnerable, tanto los de tránsito que vienen de Centroamérica buscando una mejor oportunidad como nosotros lo hacemos en el vecino del norte, como los que quizás puedan regresar y retornar. Y incluso esas personas que van a retornar, pero que tienen un patrimonio que ya han forjado en Estados Unidos y que quisieran tener la oportunidad precisamente de pues traerse ese patrimonio para México con sus herramientas de Senadora, trabajo. si me permite, vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte, regresamos y continuamos hablando sobre ese tema tan interesante que comenta sobre el contexto de los migrantes en Estados Unidos. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en México en Contexto.
Ya estamos de regreso en este análisis donde con datos e investigación conocemos a México en contexto. En esta ocasión estamos revisando las reformas legislativas que se instrumentan para apoyar a los migrantes mexicanos. Nos acompaña la senadora migrante Karina Ruiz Ruiz. Y antes de continuar con la conversación, vamos a ver este sondeo donde preguntamos a la ciudadanía qué reformas se requieren para apoyar a los migrantes mexicanos. Adelante, por favor. México es un país maravilloso, además México tiene mucho para, si vienen los migrantes, aquí podemos dar trabajo, tenemos mares, hay turismo. Se tiene que legislar para garantizar más que nada los derechos humanos prioritarios, ¿no? Que es ahora sí que algo que independientemente del país en donde te encuentres, pues deben de darte la certeza de que esos derechos son inviolables. Está en manos del gobierno pues, de brindarles pues, trabajo, ¿no? Apoyarlo en forma de darles un empleo, creo yo. De esa forma sospecho que sería lo ideal para apoyar a ellos. Gracias, pues retomando los comentarios, senadora, que vemos a pie de calle, no sé si pudiéramos profundizar y precisar lo que le comentaba hace un momento del programa de adultos mayores que podría en un momento dado instrumentarse para los migrantes en el extranjero, de qué cantidad o de qué porcentaje estaríamos hablando que podrían ser beneficiados. Sí, mira, es como alrededor del 10% de la población que ya recibe este programa en México. Los datos que tengo es de 1.300.000 adultos mayores, es alrededor porque no hay un censo en sí, pero son los datos que nos proporcionan en base a lo que en los consulados han podido servir a las personas adultas mayores. Eso representaría 46.000 millones de pesos, es lo que nosotros estamos viendo que se puede representar para darle el apoyo pues, a los adultos mayores que viven en el extranjero. Muchos de ellos quizás no tengan derecho a pensión en Estados Unidos y creo que son los de prioridad que se encuentran irregulares en el país. Imagínate si regresaran ellos a México, pues tendríamos que ver de dónde les podemos dar este apoyo, ¿no? Precisamente. Ese presupuesto que me comenta sería anual, ¿verdad? Correcto, sí. Estaríamos hablando que se requeriría, ver la forma de cómo, usted comentaba hace un momento en el primer bloque, la forma de cómo financiar precisamente ese apoyo. Ese sería el segundo paso. Sí, es correcto. Y nosotros hemos hablado de que por medio de las mismas remesas se capture un porcentaje pequeño para poder subsidiar programas como este y algunos otros que se puedan hacer para beneficiar a los connacionales en el exterior, pues que de ahí mismo, ¿no? De estas mismas remesas, colectando una cantidad pequeña, módica, se pueda generar pues este ingreso para el erario y que se pueda destinar a este programa precisamente para los más vulnerables que están fuera de nuestro país. Y otro aspecto, senadora, comentaba también usted el tema de la migración. ¿Usted considera que la migración hacia Estados Unidos podría estar disminuyendo con el contexto de que las condiciones económicas en México son mejores? Eso también es otro factor que hay que considerar en este tema de la emergencia migratoria con la administración de Donald Trump. Claro que sí, yo creo que México ya está cambiando de ser un país de tránsito meramente a ser un país también de destino, ¿no? Donde los hermanos centroamericanos y del Caribe también están empezando a ver una opción debido a que pues se han puesto tantas trabas para poder ir al vecino del norte con la terminación del programa CBP 1, pues estamos viendo que también ha habido una disminución de encuentros en la frontera, lo dijo nuestra presidenta, de 5,000 encuentros en mayo del 2024 a 367 en febrero del 2025 de este año. Entonces, es muy, muy importante que tengamos esta información porque se está creando una narrativa falsa de que sigue habiendo esta migración o incluso de que hay un paso de droga significativo cuando hemos visto que en el país se ha combatido precisamente y en la frontera misma con el desplegamiento pues de la Guardia Nacional a la frontera donde se han podido
agarrar y capturar estas personas que están traficando con las drogas. Y pues también ver de que el tema tiene que ver con las armas que también se envían desde Estados Unidos, que han sido incautadas y que también vemos de la procedencia que vienen principalmente de Estados Unidos. Y pues esto no nos está ayudando a resolver un problema que es de responsabilidad de ambos países. Entonces, la migración como un fenómeno siempre se va a dar porque siempre las personas van a buscar la movilidad. Mis padres incluso son originarios de Oaxaca y ellos migraron a la capital y se acentuaron ahí en la frontera con el Estado de México, en donde nacimos mis hermanos y yo. Y pues estamos viendo esta migración interna también por temas de abandono al campo, de que se ha abandonado las zonas rurales y existe esta movilidad interna por parte de gobiernos neoliberales en el pasado, ¿no? Ahorita estamos viendo que a raíz de pues la presidencia de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, él tuvo a bien buscar la atención de los pueblos que estaban más remotos, de las comunidades más remotas, atendiéndoles de una manera en que pues ya no hubiera tanta necesidad de esta misma migración, atendiendo las causas. Creo que siempre el principal factor para la solución de cualquier problema es atención a las causas, y también como migrante te puedo decir que buscar las soluciones de los más afectados por los problemas, de los más impactados. Si buscamos soluciones pensando que el gobierno sabe todo y tiene toda la razón, vamos a solucionar algo y crear otros problemas. Entonces, yo creo que también tiene mucho que ver el preguntarle a estas comunidades que están siendo impactadas por este fenómeno de la migración o el mismo retorno, cuál es su situación para que de ellos mismos vengan estas soluciones, y esas soluciones sean las mejores, que no creen otros problemas que podemos enfrentar en la sociedad. Para mí es muy, muy importante que las voces de los migrantes y de los retornados sean tomadas en cuenta. Es por eso que yo sigo constante haciendo foros vía Zoom o en persona para escuchar a estas comunidades y estas necesidades, y ver si lo que estamos proponiendo, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con esta comunidad, también de ellos vengan muchas de estas propuestas que estamos planteando, para que esas soluciones pues de verdad vayan a hacer una mejora en la vida de estas personas a las que estamos tratando de atender. Como migrante misma, eso creo que aprendí yo del otro lado de la frontera, a que hubiéramos ya tenido una reforma migratoria si se nos hubiera escuchado como personas trabajadoras, migrantes, que somos parte de esa columna vertebral de la economía del país, y pues que sostenemos a dos naciones en realidad. Creo que eso es algo porque se nos ha reconocido, el reconocimiento a la aportación económica, y ya no somos solo mano de obra barata, sino que somos mano de obra calificada que puede, pues, y un talento que se está desaprovechando en México porque no hay inversión, nadie apoya a esos talentos mexicanos, estos estudiantes que son muy capaces. En el pasado no ha habido esa atención, ahorita lo estamos viendo Y en ese aspecto, desde... senadora, en ese aspecto que comenta precisamente, y me gustaría ya ir para ir concluyendo y estableciendo las recomendaciones generales, cómo precisamente establecer un seguimiento permanente de los migrantes que están siendo regresados o que van a regresar, de qué forma hacer ese seguimiento puntual para garantizarles precisamente un empleo digno, una salud digna, una vivienda digna, cómo establecer esa gran estadística para evitar esos errores que usted comenta del pasado. No, es esencial que en la misma ley pues se prevea, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer estaba en la Comisión de Educación y yo mencioné que para la educación media superior no hay un programa que tome en cuenta precisamente a la comunidad retornada de mexicanos, incluso a la comunidad migrante. Y es un vacío que tenemos que llenar, es esa brecha que tenemos que cerrar,
para asegurarnos que estas personas migrantes y retornadas van a tener esa atención desde la educación, la salud, desde los empleos. Hay un déficit de transportistas, me dice los empresarios del transporte. Y digo, caray, pues entre los retornados que ya tienen mucho este conocimiento, porque hacían ese trabajo allá, y las personas centroamericanas que puedan estar en busca de este empleo, pues precisamente aprovechar de esta migración y no verlo como un problema, sino más bien verlo como una oportunidad para poder desarrollar nuestro país, para poder sacar a México adelante, construir ese sueño mexicano que necesitamos construir para que ya no más connacionales salgan del país. Y creo que es muy, muy importante desde el trabajo legislativo, ahora sí que hacernos cargo de que estos programas, de que esto no sea algo solo temporal. Estaré presentando una ley nacional de retorno, repatriación y reinserción de mexicanos y mexicanas, el cual atenderá muchas de estas necesidades: educación, salud, vivienda, trabajo, para asegurarnos que esto no es solo temporal en respuesta a la crisis, sino que es algo que vamos a tener permanentemente como una aportación, una contribución de estas personas retornadas inmigrantes para nuestro país. Tenemos que verlos con ese valor que tienen, con esa contribución que dan a nuestro país y a nuestra economía, y ponerle un ejemplo a Estados Unidos de lo que puede pasar cuando un país toma la migración como una oportunidad de desarrollo y no como un problema debido a una narrativa de xenofobia y de racismo. Agradezco a la senadora Karina Ruiz por acompañarnos a este análisis donde destaca que deben prevalecer los derechos humanos de los migrantes y en caso de un regreso forzado, las políticas migratorias deben garantizar una inclusión digna, el retorno de los migrantes a la suave patria. Como siempre, le agradezco que nos haya acompañado, pues nuevamente conocimos a México en contexto. Muchas gracias.